Él es el clemente, el misericordioso. Él es Dios. No hay otra divinidad salvo Él. El soberano, el santísimo, el pacificador, el dispensador de seguridad, el celador, el poderoso. Glorificado sea Dios. Él está por encima de lo que le atribuyen. Él es Dios, el creador, el iniciador y el formador. Suyos son los nombres y atributos más sublimes. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra le glorifica. Él es el poderoso, el sabio. Y dice en otro versículo: Dios, no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el viviente. Se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación. No lo toma somnolencia ni sueño. Suyo es cuanto hay en los cielos y la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él sin su anuencia? Conoce el pasado y el futuro, y nadie abarca de su conocimiento salvo lo que Él quiere. Su trono se extiende en los cielos y en la tierra, y la custodia de ambos no le agobia, y Él es el sublime, el grandioso. ¿Quién es Muhammad? Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la paz sea con él, conocido en Occidente como Mahoma, nació en la Meca en el año 571. Su padre murió poco antes que él naciera, y su madre Amina lo entregó al cuidado de una nodriza llamada Halima, para que lo amamantara y creciera con los aires puros del desierto. Después de la muerte de su madre, fue criado por su abuelo, y luego por su tío Abu Talib, de la respetada tribu de los Quraysh. Durante su juventud, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, fue protegido por Dios y alejado del mal comportamiento del paganismo de su pueblo. Cuando creció y fue un hombre maduro, la gente comenzó a admirarlo por sus buenos modales y excelente carácter. Era elocuente en sus palabras, veraz y sincero. Lo apodaban el confiable. A los 25 años se casó con Hadilla, una prestigiosa mujer que pertenecía a una familia de comerciantes y era 15 años mayor que él. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tenía una profunda naturaleza religiosa. Solía retirarse a meditar a una cueva en un monte llamado La Luz. A los 40 años de edad, mientras se encontraba en el monte, recibió por primera vez la revelación de Dios a través del ángel Gabriel, quien le transmitió los primeros versículos del Sagrado Corán. Estas revelaciones continuaron durante 23 años, hasta conformar lo que hoy conocemos como el Sagrado Corán. Tan pronto como comenzó a recitar lo escuchado del ángel Gabriel y a predicar esa verdad, el profeta y sus seguidores comenzaron a ser perseguidos. Esta situación llegó a ser tan despiadada que Dios le dio la orden de emigrar de la Meca, ciudad en ese entonces de idólatras y materialistas, a la ciudad de Medina, iniciándose en ese momento el comienzo del calendario musulmán, o más conocido como la Égira. En la ciudad de Medina se construyó la primera mezquita islámica. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nunca aprendió a leer ni a escribir. Era iletrado aún después de recibir la revelación divina. Con el paso del tiempo, los musulmanes volvieron a la Meca, estableciendo allí el Islam definitivamente. Antes de su muerte, a los 63 años, el Islam se había difundido por toda Arabia y luego se extendió desde Oriente hasta Occidente. Estableció las bases sociales de una sociedad basada en la justicia y la verdad. ¿Qué es el Corán? El Corán es la palabra de Dios revelada a Muhammad por medio del ángel Gabriel. La revelación fue memorizada y posteriormente escrita. El Corán ha permanecido intacto de toda tergiversación por más de 14 siglos. El término Corán procede del árabe al-Qur'an, que significa la lectura o la recitación. Este libro recoge las diferentes revelaciones de Dios a Muhammad durante los casi 23 años de su vida profética. Está dividido en 114 suras o capítulos, unos más extensos que otros. El más breve contiene solo 3 versículos y el más amplio 286 extensos versículos. Algunos capítulos fueron revelados en la Meca
y otros en Medina. Los capítulos y versículos de Meca se refieren a las bases de la doctrina, como el monoteísmo, la resurrección, el día del juicio. Y los que fueron revelados en Medina corresponden a la legislación, tanto de los actos de adoración como de las relaciones jurídicas y humanas. Investigadores tanto islámicos como no islámicos coinciden en la integridad que sustancialmente ha mantenido el texto del Corán a lo largo de la historia. A diferencia de las escrituras divinas anteriores, el Corán fue preservado en el corazón de los creyentes a través de su memorización. No se mantuvo en las manos de ningún clérigo ni grupo que pudiera tergiversar su contenido, sino que siempre estuvo al alcance de todos los musulmanes, ya que lo recitaban en sus oraciones diarias. Después de realizar un estudio sobre el Corán, Maurice Bucaille, un cirujano francés interesado en los aspectos científicos del Corán, dijo: gracias a su indiscutida autenticidad, el texto del Corán mantiene un lugar único entre los libros de la revelación. El concepto de adoración en el Islam. La adoración, según el Islam, se refiere a la purificación del ego y a la vez a la vida diaria del ser humano. La base de la adoración reside en el hecho de que los seres humanos son criaturas y siervos de Dios, su Creador y Señor, quien juzgará sus obras en el más allá. Así, el acercamiento del ser humano hacia Dios es en estrecho contacto, con reverencia, espíritu de devoción y humilde sumisión. En algunas religiones, la adoración es un modo de desarrollar una actitud de ascetismo y aislamiento de la vida natural. En estas religiones se trata de desarrollar una mentalidad que desprecia la alegría y el gozo de los placeres lícitos del mundo. Existen otras religiones que consagran ciertos lugares para la adoración, prohibiendo que se realice en cualquier otro lugar. Hay también religiones en las que la adoración solo puede ser realizada en presencia de un director, llamado sacerdote. Así, la naturaleza y las formas de la adoración varían de una religión a otra. En el Islam, la adoración está directamente relacionada con el hecho de que los correctos cimientos para una vida buena y sana son la solidez en las creencias y pensamientos, pureza de espíritu y rectitud de las acciones. A través de la creencia en la unicidad de Dios, el Islam purifica la creencia de las personas de todos los mitos y supersticiones. El politeísmo y la idolatría son contrarias al Islam y degradan al ser humano a un nivel incompatible con su dignidad. El Islam lucha contra la idolatría y el politeísmo, sea cual fuere su forma y la expresión en que se encuentre. En cuanto a la erradicación de la idolatría, el Islam considera sus más imperceptibles formas, incluso aquellas creencias y prácticas que no parecen idólatras para quienes las practican. Una de las manifestaciones de este aspecto es que el Islam prohíbe la oración ritual frente a una tumba y tampoco permite el juramento en nombre de nadie salvo Dios. Todo esto demuestra el total rechazo del Islam hacia la idolatría. Características de la adoración. Los rasgos característicos de la adoración propuesta por el Islam pueden quedar comprendidos de la siguiente forma. Primero, no existen intermediarios. El Islam libera la adoración de toda servidumbre a cualquier intermediario entre el ser humano y su Creador. Y el Islam crea una unión directa entre el ser humano y su Señor, haciendo así innecesaria la intervención de intermediarios. Los sabios y eruditos, considerados doctos en el Islam, sheikh, alim, no son intermediarios entre el hombre y Dios, y ni siquiera tienen el derecho a legislar actos de adoración dirigidos a Dios. Son considerados seres humanos a los que se les ha impuesto la tarea adicional de enseñar a aquellos que carecen de los conocimientos básicos. Son considerados culpables y guardan para sí dicho saber, y no lo imparten a quienes aspiran a tenerlo. En otras palabras, la jurisprudencia islámica no impone el dominio de la gente docta en materia religiosa sobre el resto de la gente en el camino correcto. Según el texto del Corán, exhorta, oh Muhammad, a los hombres, pues esa es tu misión. El profeta sallallahu alayhi wa sallam también dirigió a su propia hija Fátima las siguientes palabras,
que muestran que todos los seres humanos están en un nivel de completa igualdad ante Dios. Le dijo: «Oh Fátima, hija mía, no podré ayudarte en forma alguna ante Dios». Segundo, no está limitada a lugares específicos. El Islam no solamente ha liberado la adoración de la presencia de intermediarios, sino también del confinamiento en lugares determinados. El Islam enseña que todo lugar es lo suficientemente puro para adorar a Dios, ya sea una casa particular, en la cubierta de un buque, en la cabina de un avión o una mezquita especialmente construida para tal fin. Donde quiera que una persona se encuentre puede dirigirse a su Señor y ponerse en comunión con Él.